Iván Reinado Vélez, miembro del Grupo de Investigación Elio Antonio de Nebrija de la Universidad de Cádiz, va a disertar sobre Juan de Mariana ante la censura ideológica del árbitro 1648 de Fernando de Ávila y Sotomayor, el caso de la primogenitura de Berenguela de Castilla. Adelante, por favor, Iván. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer al profesor doctor José María Maestre el haberme invitado a participar en este primer encuentro internacional Humanismo Transatlántico, en el que es para mí un honor estar. También quiero traer al recuerdo a mi otro director de tesis, el profesor doctor Antonio Dávila Pérez, mi guía académico y, por qué no, también personal. Y si me permiten, quiero dirigirme un momento a don José María Maestre, Pepe Maestre, que imagino que está allí entre ustedes. Pepe, muchas gracias por tu apuesta firme por los jóvenes, por el relevo generacional, por tus convicciones, por tu firmeza y, sobre todo, y a título personal, por apostar por mí con tantísima convicción. Así que, bueno, primero, pues, mi agradecimiento a mis dos directores. Bien, pues mi intervención se centra en la recepción crítica de Juan de Mariana en el árbitro entre el Marte francés y las Vindicias gálicas de Fernando de Ávila y Sotomayor, y más concretamente en el modo en que este autor construye una imagen ideológica del jesuita a partir de la manipulación selectiva de sus historias de rebus Hispaniae libre. El objetivo es examinar cómo, en el contexto de la confrontación de la hispanofobia y la hispanofilia de la primera mitad del siglo XVII, la autoridad historiográfica de Juan de Mariana es reinterpretada y cuestionada, y cómo un debate aparentemente genealógico, como es la primogenitura de Berenguela de Castilla, se convierte en un argumento de censura ideológica. Bien, antes de entrar en la comunicación propiamente dicha, conviene detenerse brevemente en la portada del árbitro que pueden ver a la derecha de la diapositiva, aunque creo que está un poco movida, pero bueno, yo les guío. En ella aparecen varios datos que no se corresponden con la realidad editorial de la obra. En primer lugar, se indica que fue impresa en Pamplona cuando en realidad la impresión se realizó en Sevilla. En segundo lugar, el autor figura como Fernando de Ayora y Balmisoto, que es un seudónimo de Fernando de Ávila y Sotomayor, y finalmente la portada señala el año 1646, aunque la publicación efectiva tuvo lugar en el 1648. Estas discrepancias, como pueden leer justo debajo de la portada, están documentadas ya por Nicolás Antonio en su biblioteca Hispana Nova, que aclara los datos correctos de la edición. Bien, entrando ya en materia, como es sabido, las historias de Rebus Hispaniae Libri de Juan de Mariana, publicadas por vez primera en latín en el año 1592 y ampliadas posteriormente en 1605 y 1619, entre otras ediciones, constituyen una de las síntesis historiográficas más influyentes sobre la historia de España en la Europa moderna. Paralelamente, la Historia General de España, la versión en lengua castellana del Padre Mariana, cuya primera edición aparece en 1601, no fue concebida como una mera traducción, sino como una reelaboración autoral. En el prólogo, y leo textualmente, Mariana declara explícitamente haber procedido no como un intérprete, sino como autor, quitando y añadiendo con libertad lo que él considerase. Desde fechas tempranas, la obra del jesuita generó respuestas críticas. En Francia, Michel Roussel publicó en 1610 el Antimariana, y en España será Pedro Mantuano quien redacte las advertencias a la historia del padre Juan de Mariana en el año 1613. A esta línea se suma, varias décadas más tarde, Fernando de Ávila y Sotomayor con su árbitro. Esta obra se inserta en el contexto de la guerra franco-española y la confrontación ideológica entre el Mars Gallicus de Cornelio Hansenio y las Vindiciae Gallicae de Daniel de Priezac. Bajo apariencia de mediación, la obra adopta una posición claramente alineada con la defensa de la monarquía hispánica. En este marco, Mariana no es presentado como una mera autoridad neutral, sino como una figura problemática, cuya obra habría proporcionado razones o argumentos de peso a la parte francesa. Bien. El tratamiento de Mariana en el árbitro, como decíamos, oscila entre el reconocimiento de su erudición y la impugnación de su juicio histórico. Sotomayor, el autor del árbitro, no discute únicamente contenidos concretos,
Cuestiona, por tanto, la actitud intelectual del jesuita. Lo acusa de anteponer una afectación de justicia a la piedad debida a la patria y llega incluso a sugerir una supuesta ascendencia francesa por parte de madre como explicación de su desapego, como explicación de su supuesta francogenia. Destaca el pasaje que pueden ver a su derecha, tomado del Teatro Crítico Universal, años más tarde de la publicación del Árbitro, escrito por Benito Jerónimo Feijó. En él, Feijó menciona la tendencia de algunos autores a atribuir a Juan de Mariana una supuesta ascendencia francesa para explicar un pretendido, como decíamos, desapego hacia su patria. He seleccionado este fragmento, como podría haber seleccionado cualquier otro, porque sintetiza con claridad el tipo de acusación que reaparece en el Árbitro. No es tanto una crítica puntual a un pasaje concreto, sino la sospecha de que Mariana no escribió conforme a las expectativas patrióticas de sus lectores. Bien, en el capítulo 6 del Árbitro, dedicado a las sucesiones femeninas en la corona de Francia, como pueden leer en el título del capítulo, en la parte izquierda de la diapositiva, la crítica se articula en torno a un caso concreto, la primogenitura de las hijas de Alfonso VIII, Blanca y Berenguela de Castilla. La cuestión no es secundaria ni muchísimo menos baladí. De ella dependía la legitimidad simbólica de las casas reales de Castilla y Francia. Si Berenguela era la primogénita, se reforzaba la continuidad castellana. Por el contrario, si lo era Blanca, se fortalecía el prestigio dinástico francés. Sotomayor acusa a Mariana, como pueden leer, de haber debilitado la posición castellana en su versión latina. En la Editio Princeps de 1592, Mariana escribe lo que sigue: Namquam adit inter sorores primogenitam fuisse, magis ex partium studio quam sfide positum arbitramur, tametsi Roderici opinione plures ali suffragantur. Es decir, considera que la afirmación de Rodrigo Jiménez de Rada sobre la primogenitura de Berenguela parece motivada más por simpatía de parte que por fidelidad histórica, aunque reconoce que otros autores secundan su opinión. Sotomayor cita la primera parte del pasaje, es decir, la sospecha de parcialidad, pero omite la cláusula final en la que Mariana señala la existencia de otras autoridades favorables a Rodrigo, y como veremos a continuación, parece ser que eso será el hilo conductor del cambio de opinión de Mariana. La omisión altera la lectura. El texto completo muestra una actitud matizada y el fragmento seleccionado refuerza la imagen de un historiador que desacredita la tradición castellana a juicio de Sotomayor. Bien, en la edición castellana de 1601 que pueden ver a la izquierda, Mariana traduce sustancialmente su texto latino. Reconoce que Blanca se aventajaba en edad, aunque señala que a algunos autores señalen lo contrario. Sin embargo, en la edición de 1608 introduce una modificación relevante. Afirma que la opinión de Rodrigo, según la cual Berenguela era la mayor, le parece más verosímil. Este cambio es central para la crítica de Sotomayor, del autor del Árbitro, pues pregunta por qué, si Mariana modificó su juicio en castellano, no rectificó también en la versión latina, que según él era la que circulaba en el extranjero y podía ser utilizada contra España. Para Sotomayor, la permanencia del texto latino equivale, en definitiva, a mantener abierta una vía de legitimación para el discurso francés abiertamente antiespañolista en la época. Bien, esto se presta a el contraste entre 1592 y 1608 requiere un análisis que considero que puede dividirse en tres niveles complementarios. En primer lugar, el nivel textual. En 1592, en la Editio Princeps de sus historias, Mariana no afirma categóricamente que Rodrigo esté equivocado. Cuestiona, por tanto, la posible motivación parcial de su afirmación. El centro de la crítica es el criterio historiográfico, la necesidad, en definitiva, de examinar la fiabilidad de la fuente. Por otro lado, en 1608, el desplazamiento hacia lo más verosímil para Mariana no elimina el debate, pero modifica la jerarquización de las diferentes autoridades en las que se basa. La sospecha explícita desaparece y la tradición castellana adquiere mayor peso. El cambio, como pueden observar, es matizado pero perceptible en la orientación del discurso. En cuanto al nivel editorial, las ediciones latina y castellana responden a ámbitos que considero que son distintos de difusión, a dos lectorados fundamentalmente. Las latinas, impresas
fuera del territorio hispánico en su mayoría, circulaban en ámbitos académicos y diplomáticos europeos. Las castellanas estaban destinadas principalmente al público peninsular y ahí pueden ver el prólogo de la Historia General de España, la edición de 1601 del padre Mariana, donde afirma que al final tradujo su obra porque los españoles tenían muy poco conocimiento de la lengua latina. Además, la práctica editorial de la época muestra que las reimpresiones latinas no implicaban necesariamente en todas sus reediciones una revisión exhaustiva del texto. La continuidad de la redacción original no equivale únicamente a la reafirmación de su contenido en cada nuevo contexto. En definitiva, la coexistencia de dos versiones no debe entenderse como una anomalía, sino como una práctica habitual en la cultura impresa del periodo. Por otro lado, el nivel político-cultural, y es que tras la polémica suscitada por la obra de Reget Regis Institutione Libri III y su condena final en Francia en el año 1610, donde se condena a la quema pública, el nombre de Mariana circulaba ya en debates políticos europeos y de forma, en su mayoría, negativa. En ese contexto, afirmaciones relativas a legitimidades dinásticas podían adquirir una consideración distinta según el país en el que se reciben. El cambio introducido en la versión de 1608, es decir, en la versión castellana, puede interpretarse, según considero, como una adaptación a un entorno discursivo concreto, sin que ello implicara una revisión sistemática de la edición latina. Sotomayor, sin embargo, elimina esta complejidad y transforma una variación textual en argumento moral. La discrepancia editorial se convierte en indicio de una falta de piedad hacia su patria. En origen, la cuestión planteada por Mariana es puramente historiográfica. Evalúa la afirmación de Rodrigo Jiménez de Rada, pues considera que puede estar influida por parcialidad y señala que existen otras autoridades que la respaldan. Es un ejercicio normal, considero, de crítica de fuentes. Sin embargo, en el árbitro, Sotomayor altera el equilibrio del pasaje al omitir la parte en la que Mariana reconoce apoyos a Rodrigo. Al hacerlo, el texto parece más tajante de lo que realmente es, y es a partir de ahí donde la diferencia entre la versión latina y la castellana ya no se interpreta como una revisión o matización, sino como una incoherencia significativa. El punto decisivo es el cambio de plano. La discusión deja de ser una cuestión de análisis de fuentes medievales e historiográficas y pasa a leerse como un problema de fidelidad nacional. La pregunta implícita ya no es lo que dicen las fuentes, que también puede interesar, sino si un historiador español debe formular dudas cuando éstas pueden ser utilizadas por Francia, en este caso por la patria enemiga, contra la suya propia. De este modo, una variación textual relativamente limitada adquiere una dimensión política en el contexto de la Guerra Franco-Española. La lectura de Sotomayor proyecta sobre el texto de Mariana las tensiones de su propio tiempo, es un espejo, convierte una discrepancia historiográfica en un elemento dentro de la polémica internacional. Por último, tres conclusiones. El examen del tratamiento de Mariana en el árbitro permite observar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la recepción de las historias no fue únicamente filológica, sino ideológica, y esto desemboca en que la literatura se presta al servicio del poder. Por otro lado, las variaciones textuales entre ediciones fueron reinterpretadas como síntomas de alineamiento político. Como se ve ahí, el campo historiográfico de la literatura de los siglos de oro es un espacio de tensión ideológica. El relato queda al servicio de causas políticas concretas. Al final, el padre Mariana queda cuestionado porque no responde, como Sotomayor considera, a los intereses monárquicos de su patria. Y por último, el debate historiográfico se integró plenamente en el conflicto entre la hispanofobia y la hispanofilia. El episodio de la primogenitura de Blanca y Berenguera de Castilla revela cómo una cuestión aparentemente genealógica puede adquirir dimensión política cuando se inserta en un contexto de confrontación internacional. Más que una simple discrepancia de fuente, lo que está en juego es la función de la historia en la construcción del discurso nacional. Este caso paradigmático muestra cómo un texto historiográfico puede ser interpretado y utilizado en función de las necesidades políticas de su tiempo. Y por último, y no quiero sonar repetitivo, muchísimas gracias a la organización del encuentro y quiero volver a subrayar mi agradecimiento a don José María Maestre por su apuesta. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Iván.